le escupí en la cara. Así empezó todo. No fue planeado, ni fue teatral, ni siquiera fue un impulso. Fue una reacción completamente visceral, como si mi cuerpo decidiera por mí antes de que pudiera pensar. Estábamos en medio de una cena de empresa, rodeados de jefes, copas de vino blanco y conversaciones vacías sobre presupuestos del trimestre, y Miguel, como siempre, hizo uno de esos comentarios suyos que parecen chistes pero son puñales. Algo sobre cómo yo no habría conseguido ese cliente si no fuera porque tenía buena boca. Lo dijo riéndose, con la copa en la mano, como si fuera simpático. Y todos en la mesa se rieron, incluso algunos me miraron como pidiéndome que no me lo tomara mal. Yo me quedé quieta unos segundos, lo miré, sonreí también, me levanté y le escupí en la cara. Silencio absoluto. Miguel me miró como si no entendiera nada. Yo tampoco. Me fui al baño y cerré la puerta. No lloré. Solo me miré al espejo y pensé, se acabó. No fue el escupitajo lo que rompió el matrimonio, eso ya estaba roto desde hacía tiempo. Pero fue la primera vez que lo materialicé. Fue la escena que dejó todo al descubierto, la prueba de que ya no había respeto, ni cuidado, ni contención. Porque para que una mujer le escupa a su marido delante de otras personas, y no en una discusión privada, sino en una mesa con 4 ejecutivos y 2 esposas, algo muy profundo tiene que estar podrido. Y lo estaba. Esa noche no volvimos juntos a casa. Yo me fui en un taxi. Miguel se quedó allí, seguramente diciendo que yo estaba loca, que era hormonal, que tenía mal carácter. Todo eso lo sabía decir con gracia. Al llegar al piso, me senté en el sofá y estuve casi 1 hora sin hacer nada. Ni música, ni tele, ni móvil. Solo yo y el eco de todo lo que no había querido admitir durante años. No tenía miedo de que me dejara. No lo quería dejar. Lo que me atormentaba era algo más sucio, la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía aliviada. No arrepentida. Aliviada. Lo nuestro venía desgastado desde hacía al menos 2 años, pero yo me negaba a ponerle nombre a ese desgaste. Decía que era la rutina, que estábamos cansados, que el trabajo y los hijos de nuestros amigos también los tenían saturados, que era normal, que había rachas. Pero la verdad era que yo ya no podía hablar con él sin sentirme evaluada. Todo en casa era juicio, cómo cocinaba, cómo me vestía, cómo gestionaba mis encargos de diseño, hasta cómo me reía. Había días que me tragaba la risa porque sabía que Miguel me soltaría un ¿y eso de que te hace tanta gracia? Vivía en alerta. Me controlaba hasta en cómo servía el agua. Pero lo que más me dolía no era eso. Era que él se creía encantador, se creía una especie de seductor moderno que podía decir lo que fuera, que su sarcasmo era parte de su carisma. No entendía que cada uno de esos comentarios que soltaba con tono irónico era una astilla más que se me clavaba en el alma. Después de la cena, pasaron 2 semanas sin hablar de lo ocurrido. Sí, lo sé, suena enfermizo, pero así era nuestra dinámica. Silencio, pasivo-agresividad, fingir normalidad. Él dormía en el cuarto de invitados, no por decisión mutua, simplemente porque se fue ahí la primera noche y nadie lo llamó de vuelta. Yo me encerraba en el estudio más horas de las necesarias, trabajando o haciendo ver que trabajaba. Comíamos en horarios distintos. A veces ni cruzábamos palabras en todo el día. Vivíamos en la misma casa como 2 extraños, cada uno en su rincón, evitando que el otro se cruzara con su miseria. Y fue en ese vacío donde apareció Jaime. Y sí, ahora viene lo que ya te imaginas, pero no como piensas. Jaime era el marido de una de las mujeres que estaba en esa cena, de Silvia, una conocida que tenía más de rival que de amiga. Me escribió 2 días después del escupitajo, por Instagram. El mensaje era breve: increíble lo que hiciste. Te admiro. No supe cómo tomarlo al principio. No sabía si me estaba vacilando o si hablaba en serio. Le respondí con un gracias seco, sin emojis, sin nada. Al día siguiente volvió a escribirme. Esta vez con una frase que me descolocó: yo también escupiría a Miguel si pudiera. Es un imbécil. Así empezó todo. Sin coqueteo directo, sin propuestas indecentes, sin fotos ni promesas. Solo 2 personas hablando de lo mal que están, de lo hartos que están, de lo solos que se sienten dentro de sus matrimonios. Y antes de que me juzgues, quiero que entiendas algo: no fui detrás de Jaime. Ni él vino detrás de mí.
Fuimos dos personas rotas que encontraron en el otro un espejo. Y ese espejo se volvió adicción. Durante un mes nos escribimos casi todos los días. No había todavía nada físico, ni un café siquiera, pero la conexión crecía. Y mientras tanto, Miguel seguía sin decir una palabra sobre lo que había pasado en esa cena. Ni disculpas, ni reproches, nada. Como si el escupitajo no hubiera existido. Como si todo se pudiera tapar con rutina, trabajo y series de Netflix. Un jueves por la tarde, Jaime me mandó un mensaje que solo decía: estoy en el bar Lumbre, solo. Si vienes, no te pregunto nada. Solo charlamos. Tardé 17 minutos en llegar. Estaba temblando cuando entré, no por miedo, sino por una mezcla de ansiedad, deseo y culpa que se me cruzaban en el estómago como cuchillos. Él me saludó con un abrazo largo, sin prisas. Nos sentamos. No pasó nada. Solo hablamos. 2 horas. Pero cuando salí del bar, supe que ya no era la misma. Y lo peor, o lo mejor, es que no me sentí mal. Me sentí libre. No sé si fue una decisión inconsciente o si simplemente me relajé porque ya no me importaba tanto que me descubriera, pero cometí el error de bajar la guardia. Fue una noche de domingo, después de haber estado con Jaime en su piso durante casi 3 horas. No hubo sexo, todavía no, pero sí hubo manos, sí hubo una cama desordenada, sí hubo ropa entrelazada y respiraciones pesadas que decían más que cualquier confesión. Salí de su casa a las 8 de la tarde, con el pelo alborotado, la ropa algo arrugada y un brillo en la cara que ni el maquillaje podía disimular. Caminé hacia casa con el abrigo mal cerrado y un poco de prisa, porque Miguel me había mandado un mensaje una hora antes preguntando si iba a cenar o no. No contesté. Pensé que llegaría, diría que estaba con una amiga, cenaríamos en silencio y otro día más pasaría sin que él notara nada. Pero me equivoqué. Apenas abrí la puerta, lo vi de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y la mirada fija. No había rabia en su cara, ni gritos, ni drama. Había algo peor, una especie de calma artificial, como si se hubiera tragado el volcán para que explotara por dentro. Cerré la puerta y caminé hacia la cocina, como si nada, como si pudiera seguir el guión absurdo de esa convivencia rota que llevábamos meses sosteniendo. Él no se movió. No dijo nada durante varios segundos. Yo tampoco. Abrí la nevera, saqué una botella de agua, bebí. Fue entonces cuando habló. ¿Te lo has pasado bien? La voz era seca, contenida, casi sin tono. Me giré despacio, sin fingir sorpresa. No pregunté a qué te refieres, ni hice teatro. Solo lo miré y esperé. Él caminó hasta la mesa del salón, cogió su portátil y lo puso sobre la encimera. Abrió una carpeta y reprodujo un archivo de video. Al principio no entendía qué estaba viendo. La cámara enfocaba una calle, una puerta, coches pasando, hasta que aparecí yo. Salía del portal de Jaime, abrochándome el abrigo, con la cara aún encendida. Caminaba rápido, mirando el móvil, sin darme cuenta de nada. El video duraba 30 segundos, pero bastó con 5 para que todo estuviera claro. Me quedé helada. No por el video, sino porque él había llegado tan lejos como para contratar a alguien o instalar una cámara, o yo qué sé qué. Me dio igual el método. Me impactó que lo hiciera en silencio, sin enfrentamientos previos, sin advertencias, sin escenas. Fue como si hubiera querido asegurarse del todo antes de romper algo de forma definitiva. Cerró el portátil con lentitud, se quedó mirándome y dijo una sola frase. No tienes ni idea de con quién te has metido. No supe si se refería a él o a Jaime. No pregunté. No pedí explicaciones. Sentí un temblor en las piernas pero no me permití demostrarlo. Me senté en la silla frente a él y respondí sin rodeos. No fue algo planeado. Miguel se rió, una risa sarcástica, sin humor. Claro. Estas cosas siempre pasan. Como si te tropezaras y cayeras con la boca abierta. Me mantuve en silencio. Él se levantó, se acercó a la ventana y encendió un cigarro. No fumaba desde hacía años. Lo hizo despacio, como si cada movimiento fuera parte de un ritual que venía ensayando en su cabeza. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo sin mirarme. Que ni siquiera lo ocultaste bien. Te mirabas al espejo diferente, salías con la ropa que nunca usabas conmigo, llegabas con olor a otra casa, contestabas los mensajes con una sonrisa.
te reías sola. Pero yo quería pensar que era otra cosa. Que a lo mejor por fin habías encontrado alguna razón para seguir viviendo en esta casa de mierda conmigo. Pero no, simplemente te fuiste. Sentí que las palabras me cortaban por dentro. No porque fueran agresivas, sino porque eran dolorosamente ciertas. Yo sí me había ido, emocionalmente, físicamente, desde hacía tiempo. Pero escucharlo de su boca, con esa mezcla de resignación y odio, fue otra cosa. No quería hacerte daño, dije, sabiendo que era una frase absurda. Él se giró al instante. ¿Y qué creías que iba a pasar? ¿Que nunca me iba a enterar? ¿Qué ibas a seguir con esa cara de mujer iluminada por el amor mientras me mirabas a mí como si fuera un mueble viejo? Quise defenderme, no para justificar lo que hice, sino porque él hablaba como si lo nuestro hubiera sido perfecto hasta que yo lo arruiné. Y eso no era cierto. No es solo culpa mía. Tú también me perdiste mucho antes de que apareciera él. Yo llevaba años apagándome delante de ti. Me tratabas como si fuera una carga, como si todo lo que hiciera fuera poco. ¿Y por eso follas con otro? Espetó con rabia contenida. Me callé. No porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que cualquier palabra solo iba a empeorar la escena. Él apagó el cigarro en el alféizar, algo que nunca hacía, y se fue a su cuarto. Cerró la puerta sin dar portazo. Yo me quedé ahí sentada, con el portátil delante, la imagen de mí misma en esa calle fija en mi cabeza, y un miedo seco que me apretaba el pecho. No por el final de la relación, sino porque sabía que Miguel no era un hombre que se tragara una traición sin hacer nada. Y lo que viniera después, no lo iba a ver venir. Esa noche no dormí. No porque tuviera remordimientos, sino porque empecé a entender que lo que había hecho no iba a tener solo consecuencias sentimentales, sino reales, tangibles, prácticas, dolorosas. Miguel no era impulsivo, no era violento, no era de esos hombres que gritan o rompen platos. Era otra cosa. Era metódico, estratégico, cerebral. Y si estaba planeando su venganza, porque ya no lo dudaba, lo iba a hacer como todo lo que hacía, bien. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, encontré sus llaves del coche sobre la mesa, el armario de su habitación vacío y una nota escrita a mano que decía, «Tienes lo que mereces». Y aún no has visto nada. No había firma, ni despedida, ni amenazas claras. Pero ese papel fue más inquietante que cualquier insulto. Y así empezó la parte más oscura de todo esto. Pasaron 3 días sin noticias de Miguel. No llamadas, no mensajes, no rastro de él en casa ni en el trabajo. Intenté mantener la rutina para no volverme loca, pero cada sonido en el portal me hacía girar la cabeza pensando que volvería. Revisé su armario vacío una y otra vez como si en algún momento fueran a aparecer sus camisas de nuevo. No sabía si había ido con su hermano, si se había quedado en un hotel o si estaba preparando algo. No lo busqué. No por orgullo, sino porque había algo en esa calma suya que me daba miedo. Conocía a Miguel demasiado bien. Era el tipo de persona que no reacciona en caliente, que mide, que evalúa, que elige el momento exacto para golpear. Y lo que más me inquietaba era esa nota suya, tan simple y tan definitiva. Aún no has visto nada. El jueves por la noche me llamó su madre. Me preguntó si todo estaba bien. No sabía nada de él desde el fin de semana. Fingí sorpresa, dije que tal vez estaba muy ocupado. Le prometí llamarla si sabía algo. Al colgar, me di cuenta de que estaba sola en todos los sentidos posibles. No había nadie con quien hablar del tema sin quedar como la mala. No podía contárselo a mis amigas porque sabía que ninguna me entendería. Todas tenían esa moral flexible que les permite juzgar con superioridad sin haber pasado nunca por lo que una pasa de verdad. Y con Jaime, las cosas se habían enfriado desde el descubrimiento. Me había escrito un mensaje escueto: si las cosas se complican, mejor que no hablemos por ahora. Ni una llamada, ni una pregunta, nada. Así que me quedé sola, esperando una reacción que no llegaba. El domingo siguiente, mientras doblaba la ropa en silencio, escuché las llaves en la puerta. No corrí, no fingí sorpresa, no dije su nombre. Esperé. Miguel entró despacio, con la misma calma con la que se había ido. Traía puesta una chaqueta oscura y un sobre en la mano. Me miró como si nada hubiera pasado, dejó el sobre la mesa y dijo simplemente: «Tenemos que hablar». Me senté frente a él sin pedir explicaciones.
Miguel abrió el sobre y sacó unos papeles. Eran fotocopias de mensajes, correos, incluso fotos mías entrando y saliendo del piso de Jaime. Lo había documentado todo con una precisión enfermiza. No me gritó, no me insultó. Simplemente fue enumerando cosas, una por una, como si estuviera leyendo un informe. El 12 de febrero dijiste que ibas a una reunión con Marta. No fuiste. Estuviste en la calle Méndez Núñez a las 19:40. Pasó la hoja. El 20 de febrero dijiste que tenías una entrega urgente. Estuviste 3 horas en el mismo piso. No contesté. No había nada que decir. Lo escuchaba como se escucha una sentencia ya escrita. Cuando terminó, cerró el sobre y dijo algo que me dolió más que cualquier insulto. No me interesa lo que sientas. No me interesa si estás arrepentida o si lo hiciste porque te sentías sola. Lo único que me interesa ahora es que entiendas que todo lo que tenías lo vas a perder. Me quedé inmóvil. Le pregunté a qué se refería. Él sonrió con esa sonrisa controlada que siempre usaba cuando quería demostrar poder. He hablado con la propietaria del local donde trabajas. Le mostré las fotos. Le dije que llevabas tiempo desviando dinero de los encargos. Me quedé sin aire. ¿Qué? Eso es mentira. Lo sé, respondió sin inmutarse, pero ella no y tú no tienes cómo demostrarlo. Te va a despedir esta semana. Le dije que no podía hacer eso, que no tenía derecho. Me interrumpió. Tú perdiste cualquier derecho el día que me escupiste delante de medio mundo. Esto no es venganza, es justicia. Sentí un calor en la cara y una presión en el pecho. Me levanté, me acerqué a él y le pedí que no siguiera, que lo pensara, que por lo que habíamos vivido no me destruyera así. Miguel no se movió. Tú destruiste todo cuando decidiste reírte con otro mientras yo dormía al lado. No te voy a pegar, no te voy a insultar, no voy a hacer el espectáculo que esperas. Pero voy a borrarte. Y lo voy a hacer con la misma frialdad con la que tú te quitabas el anillo cuando salías a verlo. Le supliqué que parara, le dije que podía irme, que podíamos separarnos sin arrastrar el barro. Miguel negó con la cabeza. No, no vas a irte. Todavía no. Quiero que vivas lo suficiente para ver cómo te quedas sin nada. En ese momento me di cuenta de que no hablaba solo de venganza emocional. Había ido más allá. Me explicó que había cancelado las tarjetas conjuntas, que había retirado la mitad del dinero de la cuenta y que había cambiado la clave del alquiler del coche. Me dejó con lo justo para sobrevivir unos días. Todo lo había hecho de forma legal. Era su manera de castigarme sin ensuciarse las manos. No puedes hacerme eso, le dije, intentando mantener la voz firme. Claro que puedo. Todo está a mi nombre. Tú nunca quisiste firmar nada, decías que confiabas en mí. Pues confía ahora. Me quedé callada, sin fuerzas. Miguel se acercó, apoyó las manos en la mesa y me miró de cerca, tan cerca que sentí su respiración. ¿Qué se siente al perder? Preguntó sin apartar la vista. No contesté. No tenía sentido seguir. Me temblaban las manos, pero no iba a llorar delante de él. ¿Te estás pasando, Miguel? No, dijo sin dudar. Me estoy equilibrando. Se giró y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y dijo. Voy a recoger mis cosas mañana. Si todavía estás aquí, será peor. Cerró la puerta. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. No lloré al principio, porque todavía estaba procesando lo que acababa de hacer. No era solo la humillación de haber sido descubierta, sino la sensación de que me había borrado como persona. Había tocado cada punto donde podía dolerme sin dejar marca visible. Profesionalmente, económicamente, emocionalmente. Todo lo que quedaba de mí era una carcasa vacía intentando entender cómo llegué a eso. A medianoche lo llamé. No contestó. Le mandé un mensaje, no tienes que destruirme, ya me he destruido yo sola. No respondió. Me pasé la noche caminando por la casa vacía, con el sobre encima de la mesa como si fuera una prueba de mi propia condena. Al amanecer me duché, me vestí y fui a trabajar como si nada. A media mañana me llamó mi jefa. Entré en su despacho y supe que Miguel no mentía. Tenía los papeles en la mano, decía que había recibido una llamada anónima y unos documentos. Me miraba con incomodidad.
Dijo que no podía tener a alguien bajo sospecha en un área con clientes externos. Me pidió que firmara la baja voluntaria para evitar un despido disciplinario. No discutí. Firmé. Salí con la cabeza baja, pero con una rabia que me quemaba por dentro. Esa tarde, al llegar al piso, encontré una bolsa con mis cosas que Miguel había dejado en la puerta, documentos, un par de fotos, una caja con mis libros. No había nota esta vez. Solo silencio. Me senté en el suelo, abrí la caja y vi la foto de nuestra boda. La rompí en pedazos sin pensarlo. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque necesitaba hacer algo físico para no desmoronarme. Por primera vez en muchos meses sentí miedo de verdad. No por lo que me había hecho, sino porque supe que no había terminado. Lo conocía demasiado. Y cuando Miguel decía que algo apenas empezaba, era porque todavía guardaba un último golpe. Y yo, sin fuerzas, solo podía esperar. No sé cuánto tiempo pasó desde aquel día hasta que empezó todo de verdad. Las semanas se mezclaron entre sí como si cada una fuera una repetición de la anterior. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía noticias de Miguel. Vivía con los pocos ahorros que me quedaban, pagaba el alquiler del piso que él había dejado vacío y trataba de mantenerme ocupada limpiando, cocinando, ordenando cosas que no necesitaban orden. Era una forma de no pensar. A veces me llamaban mis padres y fingía estar bien, inventaba excusas sobre el trabajo, decía que Miguel estaba de viaje o que estábamos pasando un tiempo separados. No tenía fuerzas para contarles la verdad. Sabía que no entenderían nada. La culpa ya era suficiente castigo, no necesitaba su decepción encima. Un viernes a mediodía, mientras revisaba mi correo, vi un mensaje sin asunto. Era de una dirección desconocida, pero el contenido era corto y directo. Mira el boletín de tu colegio. No entendí nada. Abrí la web del colegio donde estudiábamos Miguel y yo, un sitio donde publicaban noticias de antiguos alumnos, bodas, logros profesionales. Al entrar en la sección de noticias recientes vi su nombre. Había un artículo sobre él, con una foto sonriendo y un texto que hablaba de su nuevo proyecto familiar. En la foto no estaba solo. A su lado había una mujer, Clara, una abogada que había conocido años atrás en una reunión de clientes. En el artículo se mencionaba que habían abierto juntos una empresa de asesoría financiera y que planeaban casarse en septiembre. Sentí que el suelo se me movía. No por celos, sino por la velocidad. Todo estaba demasiado bien organizado, demasiado limpio, demasiado público. No podía ser reciente. Él lo había planeado mientras todavía estaba conmigo. Intenté no darle vueltas, pero la rabia me atravesó. Lo llamé. Contestó al segundo timbre. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. ¿Ya lo viste? Sí, dije intentando no temblar. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? No te interesa. Sí que me interesa. Entonces vamos a dejarlo claro, respondió sin alterar el tono. Clara no es una aventura, no es una venganza sexual ni una sustitución. Es mi nueva vida. Y a diferencia de ti, no tengo que esconderme para tenerla. Tragué saliva. ¿Lo hiciste para humillarme? No. Lo hice para demostrarte que no eras imprescindible. Tú pensabas que nadie podía reemplazarte. Pues mira, se puede. Y además con alguien que no me miente cada día. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono como si todavía estuviera en la llamada. No lloré. Lo peor de todo fue la claridad con la que entendí que había pasado de ser su esposa a ser parte de una historia que él ya estaba reescribiendo a su conveniencia. En cuestión de semanas había borrado mi existencia y la había reemplazado por una versión nueva y presentable. Durante los días siguientes empecé a recibir mensajes extraños. Algunos de números desconocidos, otros de contactos mutuos que me enviaban capturas de pantalla. Fotos mías, fragmentos de conversaciones, incluso una imagen de mí entrando al piso de Jaime, circulaban en grupos de WhatsApp donde estaban amigos, colegas, conocidos. Nadie decía nada directamente, pero las miradas en la calle lo confirmaban. Miguel había filtrado todo. Con precisión quirúrgica. No de forma escandalosa ni burda, sino dejando que la información se esparciera poco a poco, sin que nadie pudiera probar que él estaba detrás. Era su manera de matarme socialmente sin tocarme. Intenté contactar con Jaime para avisarle, pero él me bloqueó. Su esposa, Silvia,
Se enteró de todo y se encargó de que su entorno también lo supiera. Yo me convertí en el tema de conversación de medio barrio. En las tiendas, en el gimnasio, en los grupos de madres del colegio donde a veces hacíamos encargos de diseño. Todos lo sabían. Nadie lo decía abiertamente, pero el silencio cuando yo entraba en cualquier lugar lo dejaba claro. Fue la venganza perfecta. Miguel no necesitó gritar, ni pelear, ni amenazar. Solo soltó pequeñas verdades envueltas en mentiras hasta que destruyó mi reputación completa. Una tarde decidí enfrentarlo en persona. Fui a la oficina nueva que había abierto con Clara. Me atendió una recepcionista joven que me miró con nerviosismo. Le dije mi nombre. Ella se levantó enseguida y desapareció unos minutos. Cuando volvió, su expresión había cambiado. El señor Gómez no puede recibirla. Dígale que voy a esperarlo. Me ha dicho que si no se va, llamará a seguridad. Me quedé quieta. No porque me intimidara, sino porque era evidente que él lo había preparado todo. Salí de allí con la cabeza en alto, aunque por dentro me ardía todo. No entendía cómo podía actuar con esa frialdad. Pasar de compartir una vida a borrarme públicamente como si fuera una molestia. Esa noche me llamó su madre. Su tono era diferente, más frío que nunca. Me dijo que entendía que yo lo había engañado, que lo que él hacía ahora era intentar recomponer su vida, que por el bien de todos sería mejor que no volviera a intentar acercarme. Me deseó suerte con una formalidad que sonó como un cierre definitivo. Cuando colgó, supe que Miguel no solo me había quitado el trabajo y la estabilidad. Me había quitado el entorno. Había hecho que incluso la gente que me conocía desde siempre se apartara. Pasaron los días y la situación se volvió insostenible. Me llamaron del banco, la cuenta común estaba cerrada. El contrato del piso estaba a su nombre, así que recibí una notificación de rescisión. Tenía un mes para irme. No podía ni alquilar otro lugar sin referencias. Era un círculo cerrado, todo pensado. Lo que más me dolía era que yo lo sabía capaz. Lo había visto manipular a clientes, usar información, torcer reglas sin romperlas, siempre con esa elegancia suya que lo hacía parecer intocable. Y ahora aplicaba esa habilidad contra mí. Intenté hablar con un abogado, pero el presupuesto me superaba. Me dijo que legalmente él no había hecho nada punible. Que si quería denunciar acoso o difamación necesitaría pruebas que no tenía. Me fui de la oficina con una sensación de derrota total. Esa noche empaqué mis cosas. Dejé parte de los muebles, algunos libros, ropa que ya no me importaba. Dormí en un colchón inflable que tenía guardado en el estudio. Al día siguiente entregué las llaves. Nadie me despidió. Ni siquiera el portero quiso mirarme a la cara. Me mudé a un piso pequeño en un barrio más barato. Lo alquilé con el dinero que me quedaba. Apenas tenía muebles. Un colchón, una mesa plegable y una silla. La primera semana no salí. Desconecté el teléfono. Quería silencio, aunque ese silencio fuera un castigo. Pero Miguel no se detuvo. Empecé a recibir cartas anónimas por debajo de la puerta. Frases cortas, impresas, sin firma. No olvides lo que hiciste. Cada acción tiene un precio. Todavía queda más. No eran amenazas violentas, pero el tono era inequívoco. Era él. Nadie más podía conocer detalles tan exactos de lo que había pasado. Una tarde, después de recibir la tercera carta, fui directamente a su oficina. No me importó la humillación anterior. Entré sin cita. Lo encontré hablando con Clara en el pasillo. Cuando me vio, se detuvo, le hizo un gesto para que entrara en una sala y cerró la puerta. ¿Qué quieres?, preguntó. ¿Qué pares? No he hecho nada, respondió con frialdad. Las cartas, los rumores, todo. No sé de qué hablas. Sabes perfectamente de qué hablo. Mira, dijo con calma, tú elegiste el camino. Yo solo me aseguré de que la gente supiera quién eres. No he mentido en nada. Lo miré fijamente. No estás vengándote por lo que te hice, te estás vengando porque te dolió el orgullo. Él sonrió apenas. Llámalo como quieras. Lo importante es que aprendiste. Me quedé un momento en silencio. ¿Y ahora qué? ¿Qué más vas a hacer? Nada, dijo encogiéndose de hombros. Ya no necesito hacer nada.
Tú sola te has destruido. Salí de esa oficina sabiendo que tenía razón. Lo había conseguido. Su venganza era completa porque no dependía de mí, sino del entorno que él había manipulado. Me había quitado el nombre, la estabilidad, la credibilidad. No había nada que pudiera reclamar. Era libre de seguir adelante, pero nadie quería acercarse a mí. Esa noche tiré las cartas, apagué el móvil y me quedé mirando la oscuridad durante horas. Por primera vez sentí algo parecido a calma, pero no era paz. Era aceptación. Sabía que había tocado fondo, que no quedaba nada que pudiera perder. Y aún así, en el fondo, había una pequeña parte de mí que seguía respirando, no sé si por inercia o por instinto. No era esperanza. Era supervivencia. Estuve semanas sin ver a nadie, sin hablar con nadie, sin escuchar otra cosa que no fuera el eco de mi respiración en ese piso vacío donde el silencio me envolvía como una manta sucia que no se puede quitar de encima. Me despertaba tarde, comía lo mínimo, me bañaba sin ganas, y cuando me miraba al espejo no me reconocía. No solo por el aspecto físico, que había cambiado, sino por la forma en que me miraba, con una mezcla de asco y resignación. Me hablaba sola a veces, como para mantener viva la costumbre de oír una voz humana. Pensaba en todo lo que había perdido, pero no lo hacía desde la nostalgia, sino con una frialdad extraña, como quien repasa una lista de objetos robados después de un incendio. Me pasaba horas sentada en el suelo con la espalda contra la pared, sin hacer nada, mirando un punto fijo. No pensaba en Miguel. No pensaba en Jaime. Pensaba en mí, en esa versión de mí que existía antes de que todo esto empezara. Me preguntaba en qué momento me convertí en esa mujer que se traicionó a sí misma mientras creía que buscaba libertad. Durante los primeros días de ese encierro autoimpuesto sentí rabia, una rabia densa y constante, pero no contra Miguel ni contra nadie más. Era una rabia dirigida hacia mí, porque ahora que todo había explotado podía ver con claridad cosas que antes justificaba. Las decisiones que tomé, las señales que ignoré, los silencios que elegí tragar, todo eso se volvió nítido. Ya no me servía de nada pensar que Miguel también tenía parte de responsabilidad. Esa fase ya había pasado. Ahora la única verdad era que yo había destruido todo y que él, simplemente, había usado esa destrucción a su favor. Lo entendí sin dramatismo. No me ayudó a sentirme mejor, pero al menos me devolvió algo parecido a la lucidez. Después vino el miedo. No el miedo irracional, sino uno concreto, el de no poder reconstruir nada. No saber por dónde empezar. No saber si alguien volvería a confiar en mí, si volvería a tener un trabajo digno, si alguna vez iba a salir a la calle sin sentir la mirada de alguien encima. Empecé a salir poco a poco, solo para ir al supermercado o dar vueltas por calles donde nadie me conocía. Había perdido el impulso de justificarme, de explicarle al mundo mi versión. Me daba igual. La historia ya estaba escrita, y por más que yo gritara, no la iba a cambiar. Un día encontré un trabajo pequeño diseñando etiquetas para una tienda de jabones artesanales. Me pagaban en negro y no era mucho, pero me permitía estar ocupada unas horas. Me aferré a eso como si fuera una tabla de salvación. Pasé semanas yendo de lunes a viernes, cumpliendo sin hablar demasiado con nadie. Era un sitio donde nadie me preguntaba por mi pasado. No sabían nada. Y eso era suficiente para respirar. Una tarde, mientras salía de allí, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Dudé si contestar. Lo hice. Era Miguel. Su voz sonaba distinta, más baja, menos tensa. Necesito hablar contigo. En persona. ¿Para qué? Pregunté sin entusiasmo. No es para atacarte. Solo necesito cerrar esto. Me quedé en silencio unos segundos. Está bien. Dime dónde. ¿Dónde empezó todo? En el restaurante de la cena. Esta noche. A las 8. Colgué sin decir adiós. Esa noche me vestí sin pensar demasiado, con lo primero que encontré limpio. No por descuido, sino porque ya no tenía interés en causar ninguna impresión. Llegué 5 minutos tarde. Él ya estaba ahí, sentado en la misma mesa que ocupamos aquella noche en la que escupí en su cara. Me acerqué. Me miró y asintió con la cabeza, sin sonreír. Me senté frente a él. Tardó unos segundos en hablar. No esperaba que vinieras.
No vine por ti, respondí sin agresividad. Vine por mí. Asintió de nuevo. No voy a pedirte disculpas por lo que hice después de descubrir lo tuyo. No las esperaba. Pero quiero que sepas que no lo hice solo por venganza. Había algo más. ¿Qué? ¿Orgullo? No. Dolor. Esa palabra me cayó encima con más peso del que creí. Miguel bajó la mirada un momento, luego la alzó otra vez. Durante años intenté que funcionara. Tú también, lo sé. Pero llegó un punto en el que ya no me veías. Yo ya era parte del fondo, un mueble más de la casa. Y cuando te vi feliz, riéndote con otro, entendí que yo había desaparecido hacía tiempo. Yo no te pedí que desaparecieras, respondí conteniéndome. Pero tampoco hiciste nada para seguir ahí. Dejaste que todo se muriera. Puede ser. Pero no me fui. Tú sí. Sí, me fui. Y me arrepiento. Miguel me miró por unos segundos sin decir nada. No vine a reabrir la herida. Vine a cerrarla. Clara y yo nos vamos a vivir fuera. Un nuevo proyecto. No quiero llevarme esto conmigo. ¿Y por eso me destruiste antes de irte? ¿Para irte más ligero? Te destruí porque no sabía cómo sostener mi dolor. Porque no quería llorar. Porque necesitaba que tú también supieras lo que era perderlo todo. Lo lograste, dije sin rodeos. Lo sé. Hubo un silencio largo entre nosotros. Ni los camareros se acercaban. Miguel respiró hondo y me miró por última vez con una expresión que ya no tenía odio, pero tampoco afecto. Era una especie de reconocimiento. Como si por fin viéramos la misma imagen. No voy a molestarte más. Te lo juro. No más mensajes, ni filtraciones, ni cartas. Gracias. Solo quería que supieras que, a mi manera, también me rompí. Me levanté. No tenía nada más que decir. Espero que Clara no tenga que pagar por lo que hicimos los dos. Clara no eres tú. Y yo tampoco soy el mismo. Salí del restaurante con una sensación que no supe identificar al principio. No era alivio. No era paz. Era una especie de aceptación resignada. Sabía que nunca íbamos a entendernos del todo. Pero al menos habíamos dejado de atacarnos. Era el final. Uno real. Uno sin portazos ni insultos, solo con la calma de dos personas que ya no esperan nada. Caminé de regreso a casa por calles poco iluminadas. No pensé en volver. No pensé en Jaime. No pensé en rehacer nada. Solo me permití caminar, sentir el suelo bajo los pies, y por primera vez en meses, respirar sin sentir que cargaba con el peso de todo lo que destruí. Pasaron 3 meses desde aquella última conversación. Miguel se fue del país con Clara, no volví a saber nada de él. Ni llamadas, ni cartas, ni mensajes, ni gente preguntando por él. Su familia desapareció también, como si todo lo que había sido nuestra vida se hubiera cerrado con llave y tirado al fondo de un pozo. No me sorprendió. Era la forma en que él hacía las cosas. De una vez, sin avisar, sin dejar posibilidad de réplica. Me quedé sola en el mismo piso barato, con el mismo colchón en el suelo, con la misma rutina silenciosa que había armado como refugio y castigo. Al menos ya no recibía cartas ni amenazas. El teléfono volvió a sonar, pero solo por cosas prácticas. El trabajo seguía siendo pequeño, mal pagado, pero estable. Lo suficiente para no hundirme más. Había días en los que me preguntaba si esto era lo que quedaba de mí. No por drama, sino por curiosidad. Me observaba desde fuera, como si fuera otra persona, y trataba de entender qué tipo de mujer era ahora. No era la esposa segura que creía ser. Tampoco era la traidora impulsiva que todos señalaban. Era una mezcla de errores acumulados, de decisiones tomadas sin medir del todo, de silencios tragados durante años. Había perdido muchas cosas, eso era cierto, pero había algo que no había perdido y que recién ahora empezaba a recuperar, la capacidad de estar conmigo misma sin necesidad de justificarme a nadie. No me perdoné. No creo que llegue a hacerlo nunca. Pero aprendí a convivir con lo que hice. Ya no me despertaba sobresaltada, ni repasaba los detalles una y otra vez. Ya no necesitaba defenderme, ni buscar explicaciones, ni cargar la culpa como un escudo. La culpa estaba ahí,
pero se había vuelto parte del paisaje. Como una cicatriz que ya no duele pero que tampoco desaparece. Una tarde, mientras esperaba en una cola del supermercado, me crucé con una de las amigas de la madre de Miguel. Me miró, me reconoció, bajó la vista y fingió no haberme visto. No me dolió. Solo me confirmó que la historia ya se había cerrado para los demás también. Yo ya no era parte de ningún círculo, ni siquiera como el personaje negativo. Ya no era tema de conversación. Me había convertido en un caso cerrado, uno de esos de los que se habla un mes y después se olvida. Había una paz extraña en eso. A veces pensaba en Jaime. No con nostalgia, ni con deseo, sino como un punto de giro. Lo que viví con él no fue amor. Fue un escape. Un error útil. Me mostró lo que estaba dispuesta a hacer cuando me sentía invisible. No lo culpaba. Él no me prometió nada. No fingió nada. Solo se aprovechó de lo que yo ya estaba arrastrando. Y yo también me aproveché de él. Ninguno salió ganando. Ni falta que hacía. Un sábado decidí vender el anillo de casada. No lo hacía por revancha ni por necesidad económica urgente. Solo quería deshacerme de ese último objeto que me ataba a algo que ya no existía. Fui a una joyería de barrio. El dueño lo examinó con una lupa, me preguntó si era de compromiso. Le dije que no. Le dije que era de otra vida. No hizo más preguntas. Me dio el dinero y salí sin mirar atrás. Con eso me compré una silla decente para trabajar en casa y una lámpara buena para no forzar la vista. Fue la primera compra práctica que hice para mí en años. No volví a salir con nadie. No por miedo, sino porque no tenía ningún interés en volver a compartir mi vida con otro ser humano. No confiaba en mí. No estaba segura de tener algo para dar. Había pasado tanto tiempo intentando reconstruirme que me volví territorial con mi soledad. Me sentía cómoda sin tener que responder a nadie, sin tener que cuidar cómo hablaba, cómo vestía, cómo respiraba. No era felicidad, pero era suficiente. Un día, caminando por una feria de libros usados, encontré una libreta en blanco con tapa dura. La compré sin pensarlo. Esa noche me senté a escribir todo. No para publicarlo ni para mostrárselo a nadie. Solo para mí. Empecé desde el principio. La cena, el escupitajo, el primer mensaje de Jaime, la noche en la que Miguel me mostró el video, la conversación final. Todo. Sin adornos. Sin frases bonitas. Sin intentar redimirme. Solo los hechos. Era la única forma de no olvidar y de entender. Tardé semanas en llenar esa libreta. Cuando terminé, la guardé en un cajón. No la volví a abrir. Pero saber que estaba ahí me daba una sensación de orden. Como si al escribirlo lo hubiera encapsulado, controlado, vuelto manejable. A veces soñaba con Miguel. No con escenas de la vida real, sino con conversaciones que nunca ocurrieron. En una de esas, él me decía que todavía le dolía. En otra, me abrazaba y me decía que todo había sido culpa de los dos. Pero siempre me despertaba sabiendo que eso no había pasado y que tampoco iba a pasar. Él había hecho su camino, y yo el mío. Ninguno debía nada ya. Ninguno podía reclamar nada. Un lunes por la mañana recibí una oferta para trabajar como diseñadora en una empresa pequeña de productos ecológicos. Una de las chicas de la tienda de jabones me había recomendado. La paga era mejor. El ambiente también. Acepté sin pensarlo. Empecé a levantarme más temprano, a salir con otra ropa, a recuperar rutinas. Lentamente, muy lentamente, algo en mí empezó a moverse otra vez. No era entusiasmo, pero era dirección. Lo último que supe de Miguel fue por una amiga lejana que me escribió por Instagram sin saber todo lo que había pasado. Me dijo que lo había visto en una entrevista por internet, hablando de su empresa, que se veía bien, tranquilo, distinto. No sentí nada. Ni bronca, ni tristeza, ni alivio. Solo lo leí y respondí con un emoji neutral. Ella no insistió. Y yo no pensé más en eso. A estas alturas no sé si me reconstruyo o si simplemente me volví otra persona. No sé si alguna vez volveré a confiar, a sentir algo parecido al amor, a abrirle espacio a alguien. Pero tampoco lo necesito ahora. Lo único que sé es que sigo en pie, que me levanto todos los días sin esconderme de mí misma,
y que cada cosa que hago, por mínima que sea, la hago sin pedir permiso. No hay moraleja. No hay redención. Solo hay continuidad. Lo arruiné todo. Lo enfrenté. Lo perdí todo. Me levanté. No soy la misma. No soy mejor. Solo soy alguien que ahora sabe exactamente lo que puede pasar cuando dejas de decir lo que sientes, cuando dejas que todo se acumule, cuando prefieres callar en vez de irte. Al menos ahora no callo. Y si eso es todo lo que me queda, me basta.